La célula yihadista desactivada hace unos días en Ceuta estaba formada por dos parejas de hermanos dispuestos a atentar y a inmolarse. Los autores de los atentados a la revista satírica francesa eran hermanos. Entre los terroristas de los atentados del 11M en Madrid había hermanos también, y 7 de los 5 que se sacrificaron en Leganés eran amigos, vivían en un mismo barrio de Tetuán. Esta circunstancia, la de estar estrechamente ligados los miembros de grupos radicales por lazos de amistad o de familia, es una de las claves para entender algunos de los mecanismos psicológicos que subyacen a la conducta de quienes están dispuestos a todo, a morir y a matar por una causa y en defensa de su grupo. Un grupo de investigadores de la UNED trabajan en conductas extremas y en un proceso psicológico llamado fusión de identidad como posible predictor de este tipo de comportamientos radicales en diferentes contextos, entre ellos el terrorismo. Este grupo, que dirige el profesor Ángel Gómez, colabora con investigadores de las universidades de Oxford, de Texas en Austin y con Artis, un grupo multidisciplinar integrado por psicólogos y antropólogos que hacen trabajo de campo en los lugares de conflicto con terroristas y con fuerzas militares especializadas. Se trata de abordar las raíces profundas de la violencia terrorista, de intentar comprender qué es lo que mueve a una persona a inmolarse, a luchar y matar por su grupo y en nombre de la yihad o guerra santa. A todo ello nos referimos hoy en Sin Distancias. Ángel Gómez Jiménez, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Gracias y bienvenido a Sin Distancias. Gracias. Ángel Gómez dirige un equipo de investigación que desde hace tiempo estudia este tipo de comportamientos extremos en diferentes contextos, como por ejemplo en el contexto deportivo. De ello hemos tratado en alguna ocasión anterior aquí. Pero hoy nos vamos a centrar en la conducta violenta y extrema de los terroristas más radicales, de los que mueren y matan por el grupo. Cuéntanos, Ángel, qué es lo que estáis estudiando exactamente relacionado con la conducta de los terroristas en vuestro equipo de investigación. Bueno, realmente nosotros hemos comenzado esta línea de investigación o la aplicación de esta línea de investigación hace relativamente poco tiempo, porque nosotros hemos estado trabajando desde el laboratorio para saber cuáles son los procesos que llevan a una persona a realizar un comportamiento extremo, ¿no? Bueno, nuestra principal preocupación era la disposición a luchar y morir por un grupo. La casualidad hizo que hace un año y medio aproximadamente pues nos encontráramos con otro grupo de investigación en la Universidad de Oxford que estaban trabajando en una línea paralela que era la de los valores sagrados. Los valores sagrados son aquellos valores por los cuales tú harías cualquier cosa y no renunciarías ni por dinero, ni aunque la mayoría de las personas de tu grupo incluso estuvieran dispuestos a renunciar a ello, ¿no? Este equipo de investigación trabajaba en la cuestión de los valores sagrados porque estaba muy vinculado al terrorismo que se da sobre todo en el Islam, ¿no? El hecho de las creencias que determinadas personas tienen, y para defender esas creencias ellos aluden a qué es la motivación que tienen para realizar ese tipo de comportamientos y de atentar y matar a otros, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, empezamos a realizar investigación de laboratorio, porque claro, es muy complejo el tratar de llegar a aquellas situaciones donde puedes tener acceso a personas que realmente pueden realizar estos comportamientos, ¿no? Para eso lo ideal es empezar a trabajar en el laboratorio con procesos que pueden estar relacionados, ¿no? Igual que un terrorista puede estar dispuesto a matar por el valor que considera sagrado para él, pues hay ciertas personas que tienen otro tipo de valores que no van a matar por ellos, pero sí que estarían dispuestos a realizar comportamientos extremos por ellos, ¿no? Así que desde hace un año aproximadamente empezamos a hacer una serie de trabajos en el laboratorio. Cuando digo laboratorio es a través de cuestionarios que pueden ser a través de internet o bien, pues por ejemplo, en un instituto. Estudiamos procesos similares y lo que le preguntábamos a las personas era, pues bueno, cuál es el grupo que para ti es muy importante, tan importante que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por él, y es lo que nosotros denominamos una persona que está fusionada con ese grupo, y a su vez valores que son tan importantes para ti que no renunciarías por nada, ¿no? Por ninguna cantidad de dinero. Entonces, un concepto clave en vuestros trabajos es el de fusión de identidad, que es en el que habéis estado estudiando durante los últimos años.
si no te importa, dinos en qué consiste básicamente fusión de identidad, porque vamos luego a ir hablando de los terroristas y nos vamos a referir a las características de estos grupos yihadistas extremos, pero bueno, para saber en qué marco nos vamos a mover, qué es la fusión de identidad y cuál es la relación con la conducta de los terroristas. Claro, la fusión de la identidad que nosotros investigábamos no se había aplicado todavía a este tipo de grupos, ¿no? La fusión de la identidad es una conexión visceral con un grupo, ¿no? Habitualmente, pues existe lo que se denomina una identidad personal, pues cómo yo me defino a mí mismo, cuáles son mis características de personalidad, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y también una identidad de grupo, ¿no? Dependiendo del grupo al que yo pertenezca, puedo ser profesor de universidad, puedo ser español o cualquier otro tipo de categoría, pues cuáles son las características asociadas a esa pertenencia. Nosotros lo que hemos hecho con el proceso de fusión de la identidad es crear un fenómeno por el cual para determinadas personas no se distingue entre la identidad personal y la identidad de grupo. Hay gente que considera que el grupo es él mismo o ella misma y que ellos son el grupo y harían cualquier cosa por el grupo porque sienten que son una sola cosa, ¿no? De hecho, hemos ya realizado más de una docena de investigaciones y publicaciones en todo el mundo donde hemos demostrado que cualquier tipo de amenaza, por ejemplo, que el individuo interpreta que se le ha hecho a él mismo o que se le ha hecho a su grupo, por ejemplo, a su país, la considera de la misma manera y la reacción que tiene es la misma, porque existe un paralelismo entre las dos identidades. Y lo relevante de esta teoría es que no hay otra teoría paralela que pueda explicar este tipo de comportamiento extremo, ¿no? Como por ejemplo la teoría de la identidad social, que se centra más en la conexión que tienes con el grupo, en defender al grupo, en ayudar al grupo, proteger al grupo, pero no se da tanta importancia a lo que es la identidad personal, y es lo que crea la principal diferencia entre estas teorías. Entonces sería la fusión de identidad, ese sentimiento visceral que lleva a hacer cualquier cosa, incluso a matar por el grupo, a matar o a morir Sí. una persona por el grupo, y los llamados valores sagrados, con los que estáis trabajando también en este grupo Artis, Sí. serían los dos factores que estáis trasladando de alguna manera del laboratorio al campo real para explicar las conductas de los terroristas yihadistas. Vamos a ir, si te parece, al campo más aplicado, más práctico, Sí. y nos podrías contar cuáles son las características de estos terroristas. ¿Estáis manejando datos reales? Y me gustaría saber cuál es el perfil, la edad, la procedencia, la condición social, el nivel educativo de estas personas que están detrás de estos actos tan atroces, ¿no? De tanta violencia. Es muy difícil crear unas categorías porque no existe el terrorista tipo, pero sí que es cierto que hay determinadas creencias que no siempre se cumplen, ¿no? Se ha oído en ciertos medios de comunicación, o se oyó hace tiempo, que son gente que no tiene estudios y, sin embargo, la mayoría de los que participaron en el atentado de las Torres Gemelas tenían carrera universitaria y, de hecho, eran capaces de pilotar un avión, ¿no? Para eso hace falta conocimientos. ¿Qué ocurre? Que ahora cada vez se está reclutando a personas que son más jóvenes, ¿no? Entonces, claro, es difícil que puedan llegar a tener estudios, pero eso no significa que sean los menos capacitados. Lo que ocurre es que el perfil está no tanto cambiando, sino que se está acudiendo a aquellas personas que, por lo que sea, cuando es el caso de, por ejemplo, Francia, son ya segunda, sobre todo tercera generación, y se les está captando de muy jóvenes y no les da tiempo a estudiar, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que acuden? Pues también yo recuerdo que hace años, cuando se trató de explicar cómo se había captado o cómo se captaba a los terroristas que hicieron el atentado de las Torres Gemelas u otros similares, porque ese es el más llamativo, pero había muchos más, pues bueno, se aludía a la cuestión de las mezquitas, ¿no? El hecho de que se les captaba en las mezquitas, cuando el 11 de marzo pues hubo aquí bastante revuelo, ¿no? Sin embargo, eso es una pequeña parte. Eso no quiere decir que haya alguno que pueda salir de ahí, ¿no? Pero ya según van avanzando los años, uno de los medios muy importantes de captación son las redes sociales, ¿no? Internet. Pero lo que resulta interesante es que aproximadamente 3/4 partes de los terroristas que actúan, sobre todo en pequeños grupos, la forma en la que han sido captados es porque han acudido a estos grupos a través de amigos. Son amigos de la infancia,
son del mismo barrio, incluso han jugado en el mismo equipo de fútbol o han ido al mismo colegio o al mismo instituto. Entonces eso refuerza todavía más la conexión con el grupo, porque no van solos, van con alguien más que son de su plena confianza, ¿no? Y bueno, ejemplos los tenemos totalmente actuales en el atentado de París del mes de enero, donde los que atentaron eran hermanos, pero es que los últimos que se ha localizado en Ceuta también son dos parejas de hermanos, ¿no? Eso tiene su interés teórico desde nuestro punto de vista, porque una de las cosas que nosotros hemos observado es que para las personas que realizan este tipo de atentados, el grupo es la familia. Y la familia, ya hemos demostrado en estudios en 11 países de los 5 continentes, es el grupo más importante para las personas. Es el grupo que cuando tú preguntas a alguien, ¿por quién estarías dispuesto a morir? El- Todo el mundo dice, o la mayoría dice la familia, ¿no? El hecho de que ellos interpreten que ese gran grupo, del cual no conocen a la mayoría de ellos, para ellos son la familia, incluso son sus hermanos, hace que todavía se les dé más fuerza y más motivación a la hora de realizar un comportamiento por ellos, porque lo están haciendo por alguien que es muy cercano a ellos, no solamente por el grupo. Entonces tiene una motivación extra. A veces tenemos la idea de que pertenecen a grupos más extensos. Ahora, a raíz del Estado Islámico, a lo mejor la visión ha cambiado y, de hecho, pertenecen a grupos más pequeños y su conexión entre ellos es mucho más cercana. Sí, bueno, de hecho, lo que hay son muchas pequeñas células y es un poco lo que le da mayor peligro a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El hecho de que existe una incertidumbre. Es que una sola persona puede realizar un atentado que puede cambiar el mundo. En el mes de abril fueron 2 personas, pero paralizaron a toda Europa y la pusieron en la alerta. Simplemente 2 individuos que habían entrado a un local y habían empezado a matar a un grupo de periodistas. Vamos a obviar un poco cuáles eran las razones con respecto a eso, ¿no? Pero claro, ya no hace falta que sean atentados tan grandes como lo que sucedió hace años, ¿no? Ahora lo que ocurre es que una sola persona, una mujer incluso, o un niño puede realizar un atentado porque como no les da miedo el sacrificarse por la causa y por el grupo, pueden llegar a hacer cualquier cosa. El problema es que no se puede predecir. De ahí la incertidumbre y la amenaza que se llega a sentir. ¿Y tienen algún rasgo psicológico común? Bueno, una de las preguntas que se suele hacer habitualmente es si estas personas son desequilibradas o tienen algún tipo de problema de personalidad, pero bueno, la respuesta indudable es que no. No hay gente que tenga algún problema y que esa sea la motivación por la cual lo hacen. Eso sí que es cierto que en algunas situaciones hay determinados individuos que luego aluden a que son terroristas o que lo hacen por el mismo motivo, pues se pueden encontrar de manera aislada. Pero todo esto es una cuestión planificada que tiene detrás un motivo razonado y no tiene nada que ver con esos posibles problemas individuales. ¿Y qué es lo que les hace tan atractivo a estos jóvenes musulmanes, este discurso y esta acción de muerte? Bueno, en primer lugar, claro, la muerte no es la motivación o el objetivo. El objetivo principal es la defensa de su grupo, la defensa de sus valores, la defensa de su familia. ¿M? Ellos no interpretan que van a matar al otro o que lo van a atacar. Ellos lo que interpretan es que están defendiendo a su grupo de una posible amenaza. Cuando tú preguntas a las personas de un grupo que está fusionado con ese grupo o que tiene unos valores sagrados con respecto al grupo y les dices que hagan una interpretación, una atribución de que por qué realizan ese comportamiento, ellos te dicen que bueno, por empatía con miembros de su propio grupo, porque es una defensa, porque les quieren, por las emociones que sienten hacia ese grupo. Sin embargo, la interpretación que hacen de por qué el otro grupo les ataca a ellos es diferente. Ellos lo atribuyen al odio, a la envidia, a un tipo de emociones que son mucho más negativas, pero ellos nunca están justificando su comportamiento como un simple ataque, sino como una defensa. Eso es importante en la medida en la cual moralmente está mucho más aceptado. O sea, el hecho de que tú agredas a otra persona no se interpreta como agresión, claro, porque estar defendiendo a tu grupo moralmente es aceptable. No Estás tienen por qué justificando la justificarlo. violencia. Efectivamente. ¿Y qué lugar ocupa aquí los valores sagrados en los que también estáis trabajando? La Sharia es un valor sagrado, la ley del Corán. Claro, nosotros de hecho hemos hecho varios estudios con
con participantes, alumnos de la UNED y amigos y colaboradores de nuestros propios alumnos, donde les preguntábamos por la Sharia y también la interpretación que hace el Estado Islámico de la Sharia, ¿no? Y una de las agradables sorpresas que nos hemos encontrado era que, bueno, nosotros les hacíamos a los participantes que escribieran sobre la ley musulmana, sobre la Sharia, y bueno, alguien cabría esperar que el hecho de hacer saliente que tú tengas que pensar en esa otra ley o en esas otras creencias podría hacer que te sintieras amenazado o que evaluaras peor al otro grupo, en este caso a los musulmanes. Y no ha sido así. La gente lo interpretan como si fuera democracia, son sus creencias, son sus valores. La diferencia radica cuando se hace una interpretación de la Sharia como la hace el Estado Islámico, que es diferente. Es donde existe la esclavitud por parte de las mujeres y un tipo de valores asociados que realmente no son los que la ley musulmana está promulgando, ¿no? Entonces, cuando a los participantes, en este caso a nuestros participantes de laboratorio, por así decir, les hacemos saliente esa interpretación que hace el Estado Islámico de la Sharia, entonces es cuando sí que se sienten amenazados. Les hacemos saliente, ¿qué quiere decir? Pues que piensen en cuáles son las consecuencias que puede tener, en este caso, por ejemplo, para España, el hecho de que las personas que están promulgando este tipo de interpretación, pues lleguen al poder, se hagan más fuertes, ¿no? Han salido vídeos en televisión de cómo están recurriendo a su pasado español, a que quieren recuperar al Andalus, incluso hablando en español, ¿no? Entonces eso todavía lo hace más amenazante, ¿no? Las personas estamos dispuestas a aceptar la diferencia y a que haya otros que se rijan por otro tipo de valores, otro tipo de enseñanzas. Pero el problema es cuando la interpretación que se hace de ese tipo de valores realmente supone una amenaza, porque en este caso, por ejemplo, supone una clara discriminación contra la mujer y contra otro tipo de valores que entran en lucha con los valores que nosotros mantenemos, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión acerca de cómo plantea la prensa occidental las acciones y la amenaza yihadista? Bueno, eso es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque, claro, hay que estar un poco entre medias de hasta qué punto hacer pensar a la gente que existe una amenaza o que no la hay. Yo creo que hasta ahora en general se está manejando bastante bien, porque se está diciendo que efectivamente puede ocurrir algún aspecto o algún atentado inesperado, pero que sí que se está controlando, yo creo que bastante más de lo que la gente se piensa, todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, cuando se localiza a algún terrorista o algún potencial terrorista, se le captura, eso no es una situación puntual de que se haya ido ahí, se le haya cogido porque se ha detectado algo en ese momento, sino son operaciones de mucho tiempo, de muchas personas que están involucradas, de las fuerzas de seguridad del Estado que están mucho más metidas en el asunto de lo que aparentemente podemos pensar, pero claro, tampoco se puede dar conocimiento de todo ese tipo de actuaciones a la opinión pública, porque si no un poco estaríamos, por así decir, dándole información al enemigo, ¿no? Y eso no es lo interesante. Y para ellos el reconocimiento y la difusión de sus actos es muy importante. Claro, por supuesto. O sea, lo importante es que sea un pequeño acto que llegue a todo el mundo. El ejemplo ha sido lo de París del mes de enero, ¿no? Como solamente 2 personas con un puñado de bombas o con 2 fusiles han cambiado o han tenido en vilo a todo el mundo, ¿no? Por eso, para ellos, claro, es muy importante que eso tenga difusión. Es una de las cuestiones importantes. Si hacen un acto por el cual no existen ese tipo de consecuencias, hay atentados terroristas en África prácticamente a diario y con decenas de muertos o cientos de muertos. Sin embargo, no se le da esa difusión. Ocurre algo similar en el caso de la violencia en el deporte que has comentado al principio, ¿no? Lo que ocurrió en Bélgica hace muchos años con 30 y tantas personas fallecidas tuvo muchísima más repercusión que los cientos y cientos y cientos de personas que fallecen en África o en Latinoamérica cada año en estadios de fútbol. Lo que pasa es que dependiendo de dónde se haga, las consecuencias que pueden tener son diferentes y la repercusión puede ser mucho mayor. O sea, que todo eso está estudiado, no lo hacen porque sí. Estamos en Radio 3, en el Tiempo Educativo y Cultural de la UNED. Nos acompaña Ángel Gómez, psicólogo social, que trabaja e investiga sobre conductas extremas y sobre los mecanismos psicológicos que están detrás de algunas personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa en nombre de una causa, en nombre de su grupo.
Según datos de la CIA, 15.000 extranjeros procedentes de 80 países han viajado a Siria y a Irak para unirse a grupos radicales. 2.000 son occidentales. Entre ellos, Francia es el más afectado. Después estaría el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Países Bajos. ¿Qué lugar ocupa España? ¿En qué medida afecta a España todo este movimiento de personas en comparación a estos países? Sí, bueno, lo que claramente, el ejemplo claro donde más personas se van, en este caso a Siria, a entrenar y a formar parte de la Yihad, es en Francia, pero tiene sentido porque ya hay segunda y tercera generación. En España, pues el número es menor, eso no quiere decir que no existan, pero principalmente es en Ceuta y Melilla donde más personas se captan, porque a pesar de ser españoles, pues ocurre lo que ocurre en Francia, ¿no? Que realmente son también marroquíes, y no es una cuestión de identidad, porque ellos se pueden sentir españoles. En este caso es más un sentimiento de creencia, de valores, y sobre todo el hecho de que perciben que tienen que ir a ayudar a su familia, ¿no? Son pocos, pero existen. ¿Y qué hacer ante toda esta amenaza yihadista? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de vuestras investigaciones? ¿Por qué queréis y para qué sirve conocer las raíces profundas de este tipo de comportamientos? Sí, bueno, como decía un compañero, ¿cómo podríamos meternos en la mente del terrorista? Lo interesante es estudiar cuáles son los procesos que están relacionados con este tipo de comportamiento, ¿no? Es muy difícil tener la receta para poder evitarlo y que no vuelva a ocurrir nunca más. Pero ciertamente la comprensión de eventos pasados, como el 11 de septiembre o el 11 de marzo, ha hecho que se pueda mejorar a la hora de poder darse cuenta de dónde pueden estar estos potenciales terroristas, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido con las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país, ¿no? Como el haber tenido que sufrir un atentado en el pasado ha hecho que se mejoren cuáles son las medidas que se han tomado en el futuro. De cara a la investigación, pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ahora es triste por un lado, pero yo por otro lado me alegro de que en el caso de Francia vayan a dedicar muchísimo dinero a trabajar esos temas, no solamente de cara a contratar personas para poder mejorar la seguridad, sino también la investigación, ¿no? Esto en Estados Unidos, por ejemplo, sí que le dedican muchísima atención a que existan equipos de investigación multidisciplinar que puedan estar trabajando sobre cuáles son los procesos que están vinculados hoy ahí para poder prevenir este tipo de comportamientos, ¿no? Porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llamó la atención es que en el mes de septiembre, en una conferencia que dio Obama en Washington, él decía que lo que había ocurrido es que se había subestimado la disposición que tenían las personas del Estado Islámico a defender a su grupo y a defender sus valores, y que lo mismo ocurrió en Vietnam. Pasaba lo mismo, se pensaba que no iban a llegar a tanto, ¿no? Y por otro lado, se había sobreestimado el comportamiento o la motivación que tenían aquellos que debían defender a su grupo, ¿no? Entonces, claro, hay algo detrás, hay una serie de, llamémoslo fusión con el grupo, llamémoslo valores sagrados, puede haber otro tipo de procesos que están haciendo que determinados grupos de personas sí que estén dispuestas a luchar y morir por su grupo, pero otras no, que el problema es que esas que son las que no lo hacen, son las que nos tendrían que defender, ¿no? Así que el investigar todos estos procesos pues hará que poco a poco lo vayamos entendiendo y sea más fácil, entre comillas, pues el poder predecirlos y evitarlos. Y que se trabaje precisamente para favorecer la actuación de personas que no están dispuestas a hacer este tipo de acciones, de alguna forma desactivar esta bomba. Sí, bueno, o reducirlo. O reducirlo al menos. Uh-huh. Pues nada más, Ángel, si quieres añadir alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que te parezca importante de cara a las investigaciones que estáis realizando. Bueno, no, simplemente un poco a lo mejor lo que me llama la atención es que es posible que algún alumno o algún potencial participante de los que ha estado en nuestros estudios pues pueda pensar que las respuestas que le ha dado a nuestros estudios hace que sea más radical o más extremista y para nada, todos somos radicales y extremistas en determinadas cosas, ¿no? Bien cuando queremos defender a un grupo como puede ser la familia o cuando queremos defender un valor como puede ser la democracia o cualquier otro, ¿no? O sea que todos podemos llegar a ser radicales. Lo importante es que nosotros podamos investigar sobre estos procesos para luego aplicarlo a determinados contextos que pueden ser peligrosos, ¿no? Lo cual lo que están haciendo todos estos participantes es ayudarnos a nosotros y ayudarse a sí mismos.
Te refieres a los participantes en vuestras investigaciones, en el laboratorio. Efectivamente, las personas que simplemente dedican 10, 15 o 20 minutos a responder una serie de preguntas a un cuestionario, donde aparentemente eso puede que no sirva para mucho, pero a través de la recogida de muchísimos datos de muchos participantes, eso hace que nosotros, a la hora de poder hacer una investigación en un contexto real, en un contexto revolucionario, con gente que está en un ejército, les hagamos las preguntas adecuadas que ya hemos probado previamente con todos estos participantes que desinteresadamente han trabajado con nosotros. Remitimos a todos los interesados por conocer otros trabajos de investigación que realiza Ángel Gómez y su grupo en la UNED sobre fusión de identidad, sobre comportamientos violentos en contextos grupales, a que consulten otros programas de radio que están disponibles en Internet, en uned.es. Ángel Gómez, investigador y profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, muchísimas gracias por tu colaboración en Sin Distancias.